Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema bastante interesante, los arrepentimientos últimos de Kerem Bürsin. ¿Has leído bien? Vamos a analizar lo que el famoso actor turco ha revelado sobre esos momentos de su vida que, mirando hacia atrás, desearía haber manejado de manera diferente. Como saben, Kerem es una figura pública con una carrera brillante y una vida que parece sacada de un cuento de hadas. Pero detrás de las alfombras rojas y las portadas de revista, hay un ser humano como te y como yo, que también copyright en experimenta dudas, errores y por supuesto, arrepentimientos. A lo largo de los aún más menos en diferentes entrevistas y momentos de reflexión superíndice 3N, Kerem ha compartido pinceladas de su vida personal, y hoy vamos a juntar esas pinceladas para obtener una imagen completa de esos arrepentimientos que lo han moldeado. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este, y además no se perderán ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Que hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora vamos al grano. Es importante recalcar que Kerem no ha detallado una lista exhaustiva de arrepentimientos, sino que ha compartido reflexiones sobre ciertas condiéresis reas de su vida. Por lo tanto, lo que les voy a presentar es una interpretación superíndice 3N basada en sus declaraciones, y es importante tomarlo con pinzas. No estamos adivinando ni inventando, sino interpretando lo que ha dejado entrever y conectando los puntos que condiéresis copyright él mismo ha proporcionado. Uno de los arrepentimientos recurrentes que se percibe en sus entrevistas tiene que ver con la gestión superíndice 3N de su tiempo, especialmente al principio de su carrera. Kerem ha mencionado en varias ocasiones que, impulsado por la ambición superíndice 3N y el deseo de triunfar rápidamente, a veces se sobrecargaba de trabajo y sacrificaba su bienestar personal. Se arrepiente de no haber encontrado un mejor equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y de no haber dedicado suficiente tiempo a sus amigos, familiares y a su mismo. Este arrepentimiento no es solo un lamento por el tiempo perdido, sino también copyright N una reflexión superíndice 3N sobre las consecuencias que tuvo esa falta de equilibrio en su salud física y mental. Imaginen la presión superíndice 3N constante de rodajes interminables, entrevistas, eventos públicos y la necesidad de mantener una imagen impecable. Todo esto, sin duda, tuvo un costo. Podríamos decir que esta etapa de su vida fue una especie de sprint a toda velocidad, pero sin la preparación superíndice 3N necesaria para una maratón superíndice 3N. Y como sabemos, los sprints prolongados pueden agotar a cualquiera. Kerem ha insinuado que hubo momentos de agotamiento extremo, true copyright y una sensación superíndice 3N de desconexión superíndice 3N con su propio ser. Ahora, mirando hacia atrás, se da cuenta de que podrá haber logrado el mismo condiéresis copyright sin necesidad de quemarse en el proceso. Este es un arrepentimiento con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿verdad? Esa presión superíndice 3N por tener condiéresis copyright por alcanzar nuestras metas, a veces nos lleva a descuidar las cosas que realmente importan. Y Kerem, como tantos otros, aprendió superíndice 3 esta lección superíndice 3N por las malas. Ahora, es mucho consciente de la importancia de establecer límites y de priorizar su salud mental y emocional. Aprendió superíndice 3 a decir no a proyectos que no resonaban con sus valores o que implicaban un exceso de trabajo. Aprendió superíndice 3 a delegar responsabilidades y a confiar en su equipo. Y sobre todo aprendió superíndice 3 a reservar tiempo para sí mismo, para sus hobbies, para sus seres queridos y para simplemente desconectar del ruido del mundo. Otro aspecto que parece generar cierto arrepentimiento en Kerem es su enfoque inicial hacia la crítica. Al principio de su carrera, como es natural, recibió superíndice 3 críticas de todo tipo, algunas constructivas y otras no tanto. Kerem ha admitido que en lugar de aprender de la crítica constructiva, a veces se dejaba llevar por la negatividad y se tomaba las cosas demasiado a pecho. Se arrepiente de haber permitido que las opiniones de los demás afectaran su autoestima y su confianza en sí mismo. Esta vulnerabilidad es comprensible, especialmente en un mundo donde las redes sociales amplifican tanto las voces críticas.
Es fácil imaginar el impacto que pueden tener los comentarios negativos, los insultos o incluso las simples opiniones desfavorables en la psique de un joven actor que tratando de abrirse camino. Kerem ha expresado que en ocasiones, llegó superíndice 3 a dudar de su talento, de su capacidad y hasta de su valía como persona. Se preguntaba si realmente era lo suficientemente bueno, si estaba destinado a fracasar y si debo abandonar su sueño más menos o. Ahora es fácil decirlo con la perspectiva del tiempo, pero lidiar con la crítica, especialmente cuando es en el ojo público, es un desafío enorme. Requiere mucha madurez emocional y una gran capacidad para separar lo que es útil de lo que es simplemente ruido. Afortunadamente Kerem parece haber desarrollado una piel gruesa con el tiempo y ahora es capaz de manejar la crítica de una manera mucho saludable. Ha aprendido a identificar las críticas constructivas y a utilizarlas como una herramienta para mejorar su trabajo. Ha aprendido a ignorar los comentarios malintencionados y a no tomarlos como algo personal. Y lo importante ha aprendido a confiar en su propio criterio y a no depender de la aprobación superíndice 3N de los para sentirse valioso. También copyright N hay insinuaciones, aunque sutiles, sobre ciertos proyectos profesionales que no fueron las mejores decisiones. Kerem es un actor muy selectivo y ha demostrado tener un gusto exquisito a la hora de elegir sus papeles. Sin embargo, como todos, ha tenido algunos tropiezos en su carrera. No ha especificado les son esos proyectos en particular, pero ha dado a entender que en algunos casos se dejó superíndice 3 llevar por el dinero o por la presión superíndice 3N de su agente en lugar de seguir su instinto. Imaginen la situación superíndice 3N, un joven actor, al principio de su carrera, con facturas que pagar y la necesidad de demostrar su valía. La tentación superíndice 3N de aceptar un papel por razones puramente econus superíndice 3 micas o por complacer a su representante puede ser muy fuerte. Pero Kerem ha aprendido que a largo plazo, es mucho importante elegir proyectos que realmente le apasionen y que resuenen con sus valores. Ha aprendido que el dinero y la fama son efímeros, pero que la satisfacción superíndice 3N de hacer un buen trabajo y de conectar con el público es algo que perdura. También Copyright N ha mencionado la importancia de rodearse de un equipo que le apoye y le aconseje de manera honesta, en lugar de simplemente buscar su propio beneficio. Este es un recordatorio de que incluso las personas exitosas a veces toman decisiones equivocadas. Y lo importante no es evitar cometer errores, sino aprender de ellos y utilizarlos como una oportunidad para crecer. En el caso de Kerem, parece que esas experiencias lo han ayudado a afinar su criterio y a ser fiel a sí mismo a la hora de elegir sus proyectos. Ahora busca papeles que le desafíen como actor, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y que tengan un mensaje significativo que transmitir al público. Y por supuesto, no podemos hablar de los arrepentimientos de Kerem Bürsin sin mencionar el tema del amor. Si bien es muy reservado con su vida personal, ha habido momentos en los que ha dejado entrever que no siempre ha tomado las mejores decisiones en el terreno sentimental. No ha entrado en detalles específicos, pero ha sugerido que en algunas relaciones podrá haber sido honesto, comunicativo y empático. El amor es un territorio complejo y lleno de trampas, y navegarlo en el ojo público aún más menos ha de una capa extra de dificultad. Es posible que la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable, la falta de tiempo para dedicar a la relación superíndice 3N o las constantes especulaciones de la prensa hayan contribuido a generar conflictos y malentendidos. Kerem ha insinuado que en ocasiones, se dejó superíndice 3 llevar por el ego o por la necesidad de tener el control, en lugar de escuchar las necesidades de su pareja y de construir una relación superíndice 3N basada en el respeto y la confianza mutua. También Copyright N ha hablado de la importancia de ser vulnerable y de expresar los propios sentimientos de manera honesta, incluso cuando es difícil. El amor es un terreno minado, ¿no creen? Todos hemos cometido errores en nuestras relaciones, y todos hemos experimentado el dolor del arrepentimiento después Copyright S de haber dicho o hecho algo que lastimó superíndice 3 a la persona que amamos. Lo importante es aprender de esos errores y esforzarnos por ser mejores parejas en el futuro. Y parece que Kerem en ese camino. Ha demostrado tener la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones y de asumir la responsabilidad por sus errores. Y eso es un signo de madurez y de un genuino deseo de crecer como persona. Es importante más menos hablar que Kerem nunca se ha presentado como una víctima o como alguien que se lamenta constantemente del pasado.
Al contrario, sus reflexiones sobre sus arrepentimientos siempre es tú, NTU más menos idas de una actitud positiva y de un deseo genuino de aprender y crecer. Para U con diéresis copyright L, los arrepentimientos no son una fuente de amargura, sino una oportunidad para convertirse en una mejor versión superíndice 3n de su mismo. Esta visión superíndice 3n optimista y proactiva es lo que hace que sus reflexiones sean tan valiosas e inspiradoras. Y creo que esa es una lección superíndice 3n muy valiosa que podemos aprender de U con diéresis copyright L. Todos tenemos arrepentimientos, todos hemos cometido errores. Pero lo importante es no quedarnos atrapados en el pasado, sino utilizar esos errores como peldaño más menosos para construir un futuro mejor. Es abrazar la imperfección superíndice 3n y comprender que los errores son una parte inevitable del camino hacia el crecimiento personal. Es aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a seguir adelante con una actitud positiva y una renovada determinación superíndice 3n. En resumen, hemos explorado los arrepentimientos últimos de Kerem Bürsin, o al menos, aquellos que podemos inferir de sus declaraciones públicas. Hemos hablado de su gestión superíndice 3n del tiempo, de su enfoque hacia la crítica, de ciertas decisiones profesionales y, por supuesto, de sus experiencias amorosas. A través copyright S de estas reflexiones, hemos podido vislumbrar un lado humano y vulnerable del famoso actor turco, y hemos aprendido valiosas lecciones sobre la importancia del equilibrio, la autocompasión superíndice 3n y el crecimiento personal. Hemos visto que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también copyright N luchan con sus propios demonios y con sus propios arrepentimientos. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Se identifican con alguno de los arrepentimientos de Kerem? ¿CU les son sus propios arrepentimientos y CU superíndice 3 los han superado? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos. Compartan sus experiencias y sus perspectivas, porque creo que todos podemos aprender unos de otros. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para Mu. Si les gustó superíndice 3, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no tengan miedo de cometer errores, porque son los errores los que nos hacen humanos y los que nos permiten crecer. Hasta la superíndice 3 Sima.